Agrocultura nos conecta con la tierra, con nuestras raíces, con el propósito de que juntos construyamos un mejor mundo. Para ti, para mí, para todos. Fruta bonita cresce e se verte por mi ciudad. Fruta rugosa mela en los ojos, dulce en las bocas. Soy Noris Miranda. Te doy la bienvenida junto a Sony a nuestro programa Agrocultura. Una producción de la Universidad de Panamá realizada por la FCA. Hecha con mucho amor para ti. Y esto es lo que tenemos para hoy. Hoy aprenderemos sobre la rotación de cultivos junto al ingeniero Juan Sánchez, encargado de producción de la FCA de Chiriquí. El profesor Leonel Medina nos habla sobre nuestra herencia africana en la alimentación y en la agricultura. Nos iremos hasta Potrerillos Arriba en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, y conoceremos a Johnny Staff, un apicultor con 30 años de experiencia en esta actividad tan importante para la producción alimentaria y también para la protección y preservación de nuestro medio ambiente. ¿Y por qué le ponemos levadura a la masa del pan? Sony nos dará respuesta a estas curiosas preguntas de la ciencia en nuestros alimentos. No te puedes perder una rica y nutritiva receta arrocísimo con frijolitos negros y plátano maduro. Deliciosa, para que tomes nota y la prepares para tu familia. Ahora comparto contigo un interesante mensaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Romero, asistente del profesor Norberto en el área de arroz de semilla, la variedad 616. Decidimos estudiar ingeniero agrónomo en su momento porque entendimos que Panamá, siendo un país tan pequeño y teniendo un clima tan bendecido, tenemos la necesidad de producir comida, insumos. Nos sentimos muy orgullosos por tan noble labor, ¿verdad?, que hacemos para ser más competentes a la hora de poder tener nuestra producción y así tener nuestra seguridad alimentaria. Nos sentimos orgullosos de la profesión que ejercemos, la profesión de ingeniero agrónomo. Nos dedicamos a la producción de alimentos para toda la población que necesita cada día los rubros que producimos como ingenieros. Un saludo a nuestros colegas, los profesionales de la ciencia agropecuaria, por su dedicación, su esfuerzo que tenemos ahora como un reto, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la seguridad alimentaria que a nosotros nos toca atender, toda la población nuestra y el mundo, también a todos los que están ligados a esta actividad, continúen ese esfuerzo y esa dedicación. Colegas ingenieros agrónomos, sigamos trabajando por Panamá. Yo soy FCA. Seguimos disfrutando Agrocultura, producción de la Universidad de Panamá realizada por la FCA, con mucho amor para ti. ¿Por qué se le añade levadura al pan? La levadura es un hongo unicelular que se le añade vivo a la masa de la harina. La levadura se come el azúcar contenido en la harina y la grasa. Libera burbujas de dióxido de carbono y pequeñas cantidades de alcohol etílico. Cuando la masa se coloca en un horno, el calor hace que la levadura produzca mucho más dióxido de carbono. Al final el gas se escapa, quedando los pequeños agujeros en donde estaban las burbujas de dióxido de carbono, produciendo que la masa se levante y el pan sea más esponjoso. Datos interesantes del libro Ciencia para Todos, las 1000 preguntas de ciencias que todos debemos saber, del Dr. Eduardo Flores Castro. La apicultura, además de producir miel y otros productos del apiario, también ofrece un gran beneficio para nuestros ecosistemas,
principalmente con la conservación de los polinizadores, en este caso las abejas. Johnny Staff, apicultor de Potrerillos Arriba, en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, comparte con nosotros sus experiencias en esta hermosa actividad. Mi nombre en realidad es Joaquín Giovanni Espinosa Staff. Me dicen Johnny. Estamos en el área de Potrerillos Arriba. Soy apicultor, 30 años de experiencia en la apicultura. Aprendí esto de trabajar con las abejas. Me gusta porque se trabaja con la naturaleza. Muy hermoso, muy bonito ver que las abejas son parte de lo que es la vida, la naturaleza. Y es una cadena, porque si lo vemos desde este punto de vista, las abejas polinizan las flores y de allí nos dan miel, pero del trabajo de esa polinización vienen las frutas y de esas frutas nos alimentamos nosotros los seres humanos y también se alimentan los animales, especies silvestres que se alimentan de fruta como los monos, conejo pintado, en fin, pues las ardillas. Así que si analizamos esto, las abejas son quienes nos proporcionan gran parte del alimento, de la comida, porque son ellas las que polinizan y son ellas las que dan las frutas para alimentarnos. 1982 fue el año en que se africanizaron las abejas en Panamá y muchos apicultores de nuestro país en aquella época tuvieron que afrontar y también adaptarse a este cambio. Cuando llegó la abeja africanizada, que dicho sea de paso, yo con la italiana, que era la abeja doméstica como le llamaban, yo no tuve la oportunidad o la experiencia de trabajar con ella. Me tocó ya de la africanizada hacia acá. Cuando llegó esta abeja africanizada, pues hablaban de que la abeja asesina, que esta abeja que es peligrosa. Y mire, yo siempre he dicho, esta abeja, ella no es agresiva, ella es defensiva. Si ese fuese una abeja agresiva, estuvieran en este momento aquí atacándonos a nosotros, ¿verdad? Y ellas no vienen a atacarnos, ellas defienden su sitio. Y en este caso, su sitio son las colmenas donde ellas están. Entonces, hay una gran diferencia entre ser agresivo, ofensivo, a ser defensivo. Y en este caso, pues, de esa manera veo yo las abejas como su comportamiento de defender su espacio, que es la colmena. Con respecto al comportamiento de la producción de miel, ya yo tengo 30 años de experiencia y definitivamente que han cambiado muchísimo en cuanto a la producción. Y esto definitivamente que se debe a los cambios climáticos. En estos momentos yo estoy bastante preocupado. Antes en la mañana estuve revisando un apiario, que apiario es el conjunto de colmenas, ¿verdad? Para ver si ya había miel para ir a cosechar. Oiga, y sorprendentemente las colmenas están casi vacías. Apenitas uno que otro panal por allí con miel. Pienso que se está dando por la floración de los árboles, ya no florecen igual que antes. De hecho, pues aquí al frente mío tengo un árbol de cigua canelo. Ese árbol en años anteriores se llenaba tanto de flores que a veces se apreciaban más las flores que las hojas, y va a ver que la floración es mínima. Esos árboles en años anteriores floreaba tanto que el árbol se veía era blanco en vez de verde por la floración. ¿Qué significa esto? Esto significa, y es preocupante, que si los árboles no están floreando a la totalidad máxima, va a haber menos producción de miel, que de hecho ya lo he notado. Yo en años anteriores, ya para esta época, tenía una cantidad considerable cosechada, y ahorita todavía la cosecha está tan dispareja que voy a un apiario y saco un par de panales, voy a otro apiario, saco otro par de panales. Yo debo eso que es a la floración. Y eso también por otro lado, al haber menos floraciones, lógicamente que va a haber menos frutas. Y nos vamos a ver afectados tanto nosotros, los apicultores, en la producción de miel de abeja,
como en la alimentación de nosotros mismos por las frutas y de los pajaritos y de los animales silvestres que se alimentan de frutas, porque entonces el árbol al florecer menos, lógicamente que va a producir menos. El señor Ramiro Candanedo fue uno de los precursores de la apicultura en Panamá. En Potrerillos Arriba, en donde desarrollaba su apiario, también conoció a Johnny Staff. Allí fue donde inició esta aventura en su vida. Sigamos escuchando sus interesantes testimonios. Trabajé con don Ramiro Candanedo, que dicho sea de paso, fue el pionero en traer colmenas aquí a la provincia de Chiriquí. Tengo entendido que él empezó por allá como en los años 1961. Empezó con la producción de miel de abeja. Él sí tuvo colmenas europeas, la abeja dócil. De hecho, yo estaba pequeño, recuerdo que pasaba frente a su casa y yo veía las colmenas cerca de donde estaban los trapecios de los niños. Cuando ya fui aprendiendo sobre la apicultura, y trabajando ahora con la africanizada, yo decía, oye, qué extraño que en el jardín, al lado de los trapecios, tú tienes las colmenas, cuando hoy día nosotros, para poder instalar una colmena, tiene que ser en áreas apartadas de donde hay residencia, en lugares inclusive terrenos que no sean utilizados para el cultivo, el ganado no tenga acceso al lugar donde se ponen las colmenas. Entré a trabajar a esa finca como jardinero, me gustan mucho las flores y entré como jardinero. Un día don Ramiro me dice, Johnny, no tengo chofer para el proyecto de apicultura y lo necesito a usted en el proyecto de apicultura. Para mí fue dar un paso así como con mucho temor, porque de ser jardinero a ir a trabajar con abejas, la diferencia era grande, ¿verdad? Pero acepté el reto. El primer día que fui, bastante temeroso, pero ya me di cuenta que las abejas solo es asunto de prepararse bien con el velo, overoles, guantes, saber convivir con ellas, pues. Así que me gustó trabajar en la apicultura, logré aumentarle la cantidad de colmenas, logramos aumentar la producción. Fue una escuela para mí lo que fue el proyecto de apicultura y trabajarlo, que prácticamente quedé yo al mando de lo que era ese proyecto. Ya después de haber salido de trabajar con don Ramiro, un día me llama el técnico de apicultura del MIDA y me dice, oye Johnny, mira que aquí al MIDA llegó un enjambre y se metió en una caja y ahí está esa caja, te lo regalo con todo y caja, ok. Pues, yo encantado porque iba a tener mi primera colmena. Así que fui a buscar ese enjambre aquí mismo a la agencia del MIDA en Potrerillos. Me lo traje ya con la experiencia porque yo tenía de haber trabajado en la finca de don Ramiro, pues ya sabía cuál era el procedimiento. Así que pues tuve mi primer colmena y al año siguiente dividí esa colmena, tuve 2 colmenas y ahí me fui ya aumentando colmenas. Recuerdo que ya como para el tercer, cuarto año ya yo tenía 10 colmenas. Seguí motivado a aumentar. Cada año que se pueda aumentar un poco más, pues lo hacemos porque eso es parte de los ingresos que yo tengo. Tenemos varios factores que nos afectan a nosotros los apicultores. Definitivamente que las fumigaciones aéreas son dañinas y no solamente para las abejas. Usted se imagina la cantidad de insectos que mueren cuando se hace una fumigación aérea, porque no todos los insectos son perjudiciales. Hay insectos que inclusive ayudan a la polinización también, ¿verdad? Algún tipo de avispas, ellas ayudan a la polinización. Así que pues las fumigaciones aéreas, ¿verdad?, son súper dañinas, no solamente para las abejas, para toda la humanidad. Las quemas de los herbazales, muy peligrosas también, más el hecho de que las colmenas lo que tienen adentro es cera, las cajas son de madera. Entonces usted se imagina que un incendio en un apiario, eso es devastador. A mí el año pasado me quemaron alrededor de 10 colmenas aquí en las acequias. Prendieron un potrero y esa candela fue agarrando tanta fuerza que se cruzó hacia otro potrero y llegó a donde estaban mis colmenas y se perdieron 10 colmenas
Fue algo tan impactante llegar, a mí me avisaron y yo cogí la bomba de mochila y me fui, y cuando veo ardiendo mis colmenas, pues y ya sin poder hacer nada, ¿verdad? Verlas arder y perderse, ¿verdad? Resignarnos nada más, ¿verdad? Porque ni siquiera uno sabe cuál fue esa mano dañina que encendió ese fósforo y hizo tanto daño, de quemar potreros y quemar especies y todos. Esos son los peores enemigos que tenemos nosotros, los apicultores: la candela, las fumigaciones y alguno otro por ahí curioso que quiere ir a comer miel, y entonces lo que hacen es que agarran una colmena y la voltean y le prenden candela a esa colmena para comerse un pedacito de miel, que a la final de cuentas la gran cantidad de miel se pierde. Al tener calor, toda la cera se derrite, pues, y la miel igual se pierde. A mis colegas apicultores, el mensaje que les envío es que continuemos en esto. Saben que es un rubro, además de ser rentable por lo económico, también ayudamos con nuestras abejitas, contribuimos a lo que es la alimentación. A los que tengan interés en ser productores de miel de abeja, apicultores, asesórense, busquen asesoría con quienes tenemos ya varios años de experiencia y anímense. Estamos ayudando nosotros a la naturaleza y a la alimentación del mundo entero. Síguenos en Instagram y en nuestro canal de YouTube Agrocultura UP. Más adelante en Agrocultura. El profesor Leonel Medina nos habla sobre nuestra herencia africana en la alimentación y en la agricultura. Hoy aprenderemos sobre la rotación de cultivos junto al ingeniero Juan Sánchez, encargado de producción de la FCA de Chiriquí. No te puedes perder una rica y nutritiva receta: arrocísimo con frijolitos negros y plátano maduro. Deliciosa, para que tomes nota y la prepares para tu familia. Agrocultura es una producción de la Universidad de Panamá, realizada por la Coordinación de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el aporte de instituciones profesionales y ciudadanos comprometidos con el bienestar de todos. Síguenos en Instagram y disfruta de todos los contenidos en el canal de YouTube Agrocultura UP. Suscríbete, abraza la tierra y siembra futuro. Seguimos en Agrocultura. Hoy aprenderemos sobre la rotación de cultivos junto al ingeniero Juan Sánchez, encargado de producción de la FCA de Chiriquí. Soy el ingeniero Juan Sánchez, soy el encargado de la parte de producción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Estamos en la parcela número 2, ubicada en el corregimiento Chiriquí, distrito de David. En esta parcela, por lo general, lo que producimos es arroz, pero como pueden ver, tenemos una rotación de cultivo con el frijol bien conocido, frijol chiricano, vigna o Phaseolus vulgaris. Las ventajas del frijol es que podemos aportar nutrientes al suelo. Entre esos nutrientes está el nitrógeno, elementos menores. También ayudamos a lo que es la estructura del suelo. Aporta mucho también a lo que es el control de malezas, ciertas malezas, como son las malezas de hojas angostas, que son un problema en el cultivo del arroz. También rompemos lo que es el ciclo de ciertas plagas y enfermedades en el cultivo del arroz, haciendo una rotación con frijol. Esa es una entre las ventajas, ¿verdad? También lo que es el aporte de materia orgánica al suelo. Y entre muchos beneficios también está en que el frijol, si queremos, también lo podemos producir para lo que es grano. Pero en este caso lo estamos produciendo para lo que es mejoramiento de suelo y el control de plagas y enfermedades, como acabo de mencionar. Este frijol se sembró la primera generación el año pasado, en el mes de noviembre del 2020. Se sembró una densidad más baja, pero se dejó en campo y se dejó secar. Al dejarse secar, el frijol deja caer las semillas al suelo.
Cuando una vez que ya caigan al suelo, lo volteamos con una rastra y un tractor para propiciar la germinación la siguiente generación el próximo año, que es lo que estamos viendo ahorita aquí. Por eso que ven una alta densidad de frijol, y eso es lo que nosotros queremos. Entre una mayor densidad mejor, para proporcionarle al suelo mayor cantidad de materia orgánica y nutrientes. Ya este frijol en unos 8 días, 10 días ya está en el momento oportuno para lo que es voltearlo con la rastra y el tractor, y luego de eso preparar el suelo para lo que es la siembra del arroz. Una mejor producción del cultivo, un arroz más sano, un arroz más productivo. El suelo, para enriquecer nuestros alimentos, debe estar lleno de nutrientes. Las 3 M's: minerales, microorganismos y la materia orgánica, que se convertirá en todos los nutrientes para nuestros alimentos. Recuérdalo siempre. Preservemos la hojarasca, permitamos que se convierta nuevamente en suelo nutritivo. Evitemos las quemas. Reciclemos nuestros residuos de la cocina y convirtámoslo en compost. Y una de las mejores maneras para cuidar nuestro planeta es la reducción del consumo. Utilicemos solamente lo que necesitamos, en materiales, en agua y en energía eléctrica. Este será un importante aporte para la preservación de nuestro medio ambiente y de los recursos de nuestra naturaleza. El profesor Leonel Medina de la FCA comparte con nosotros datos muy interesantes sobre nuestra herencia africana en la alimentación y en la agricultura. Acompáñenme a conocer más. Frutas, vegetales, tubérculos y raíces que disfrutamos hoy en nuestra alimentación son producto de años, incluso siglos de domesticación, es decir, de selección y modificaciones en los cultivos para obtener alimentos más grandes, sabrosos y nutritivos. Alimentos como el ñame, la malanga, que es una especie de otoe, el café y la deliciosa sandía fueron domesticados en África, y hoy, como muchos alimentos de todas partes del mundo, estos frutos de la tierra forman parte de nuestra cultura gastronómica. Conozcamos más sobre nuestra herencia africana junto al profesor Leonel Medina, oriundo del distrito de Antón, provincia de Coclé. Siempre queremos hacer referencia a esos grupos de afrocoloniales y también afroantillanos. Por supuesto, esa historia tiene mucho que contar por esa diversidad de cultura que tiene nuestro país. Con un esfuerzo de trabajo que hacían ellos desde los tiempos de la colonia, donde se trasladaban a las acciones de minería, de madera y todo eso de construcciones que requerían ellos para la conquista de América del Sur, y también el traslado cuando hicieron el descubrimiento del Mar del Sur. Los antillanos pues hicieron su trabajo, su esfuerzo, su dedicación a la construcción del canal, a las vías del ferrocarril. Aplaudimos que se rescate esos valores de cultura que tienen cada uno de ellos. Una vez que traían los españoles a esos grupos de negros que venían de África, los incorporaban ellos a su trabajo de avance de colonia. Se ubicaban en diferentes lugares del Pacífico, allí iban explotando la tierra y también la ganadería. Por supuesto, la historia nos indica que en las llanuras de Coclé, la parte indígena de esos grupos étnicos que ya estaban allí como aborígenes o diríamos dueños de la tierra, también ellos tenían dedicación a la agricultura y también, por supuesto, a algunos planes de ganadería. Esa parte colonial se desarrolla a través de zonas como Darién, Capira, como San Carlos, como Antón, como Natá, todos esos pueblos de Parita, Rincón de Santa María, Monagrillo, y sigue saltando después hasta todo ese bordear a las tierras bajas de Chiriquí, como las de Puerto. Y esa historia, pues de esa influencia de 1600, 1700, que todavía se conservan en la música, en la gastronomía, lo que traían en ese momento para esta tierra, para continuar con lo suyo. Por ejemplo, allá consumían mucho malanga, que es un otoe. Ese otoe era una base de subsistencia de ellos. Todavía existe la especie como tal. También la parte antillana ha utilizado mucho, que es un árbol que se llama aquí.
Aquí es una saponácea, es un árbol que tiene una fruta muy parecida como si fuera un marañón, pero la endosperma esa que pareciera como una pepita de marañón está en la parte interna. Entonces cuando cae es el momento que puedes utilizarlo, no lo puedes utilizar antes. Entonces se consume como un almidón y se integra a las carnes y es muy apetecido, y en ese momento esas semillas te las traían ellos, las sembraban. Nosotros realmente veíamos esos árboles un poco más recién en las partes de Río Abajo, de Parque Lefebvre, de Bocas del Toro, pero que se da en zona tropical, como era la parte esa de África donde venían ellos. A todos estos que están rescatando esos valores, mi respeto y siempre mi aplauso para que continúen realmente tratando de conservar esa cultura y esa diversidad que nos liga en algún momento y nos conecta sobre todo directamente a África. Así que un saludo especial. Cuando decidimos qué alimentos consumir, no solamente los buscamos por los nutrientes, también es importante conocer si son alimentos que hacen bien a nuestro cuerpo. Es importante la inocuidad, que todos los alimentos, desde que se producen hasta que llegan a nuestra mesa, estén libres de contaminantes, que sean nutritivos, que no solamente se vean bonitos por fuera, también que tengan muchos nutrientes que hagan bien a nuestro cuerpo. Así es que para que tengamos una nutrición y una digestión confortable, es importante que conozcamos las necesidades nutricionales de nuestra familia y también identifiquemos los alimentos que nos hacen bien. Ahora aprendamos juntos a preparar una riquísima y nutritiva receta: arrocísimo con frijolitos negros y plátano maduro. ¡Delicioso! ¡Buen provecho! Esta y otras riquísimas recetas las podrás encontrar en el Instagram Arrocísimo. Abraza la tierra y siembra futuro. Gracias por acompañarnos en Agrocultura, una producción de la Universidad de Panamá, realizada por la FCA. Con el aporte de profesionales, amigos y ciudadanos como tú, comprometidos con el bienestar de todos. Síguenos en Instagram y en nuestro canal de YouTube Agrocultura UP. Y cada cosa que hagamos, pensemos en el bienestar de todos. ¡Hasta muy pronto! Bye. ¡Chao! Fruta bonita cresce e se verte por mi ciudad. Fruta rugosa, melém nos olhos, dulce em las bocas.